Bueno, buenos días a todos. Gracias por acudir a esta rueda de prensa que convocamos desde el Grupo Parlamentario Popular. Estoy acompañada del portavoz en la materia. Hoy vamos a hablar de sanidad. Vamos a hablar concretamente de la situación crítica que atraviesa la sanidad en Canarias. Una situación sin precedentes. Incluso, como ya todos ustedes saben, se plantea la posibilidad de convocar una huelga general para defender la calidad de un servicio público que está amenazado por quienes tienen la responsabilidad de gestionarlo. Y es que estamos abocados, si no se ponen medidas de manera inmediata, al colapso sanitario en las islas. De hecho, si no se ha llegado a esta situación, es gracias al esfuerzo por parte de los excelentes profesionales sanitarios con los que contamos, que son los que velan por nuestra salud, y gracias también al esfuerzo o al sacrificio de los pacientes. En ambos casos la actitud de ellos es ejemplar. Hoy, como todos también sabemos, porque hace poco que se han publicado las cifras, aparecen en los registros oficiales de los servicios sobre los que el Gobierno ofrece datos, que no son todos, casi 100.000 canarios en las listas de espera de la sanidad. Lo que ha ocurrido durante este año con la gestión de la sanidad canaria es alarmante, de eso no hay duda. Pero lo que puede pasar a partir de ahora es todavía más grave. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros, el objeto de esta rueda de prensa es hacer un llamamiento a la cordura y a la sensatez de los socios de gobierno y también del Gobierno de Canarias. Porque si es indiscutible que la gestión por parte del consejero a lo largo de este año ha sido un fracaso, la reacción del presidente Clavijo entendemos que es una auténtica temeridad. ¿Y por qué digo esto? Porque de aplicarse a partir del 1 de octubre, como se pretende, el plan de recorte del señor Clavijo, solo se va a conseguir pues reventar las plantillas de personal, aumentar las listas de espera y, lo más triste, prolongar el sufrimiento de los canarios. Y es que si el consejero de Sanidad se ha gastado 200 millones fuera de presupuesto, el señor Clavijo lo que tiene que pedir es responsabilidad a él y no castigar a los trabajadores sanitarios y mucho menos castigar a los pacientes. Si el consejero crea esta situación de desajuste presupuestario y además es incapaz de reducir las listas de espera, lo que tiene que hacer el señor Clavijo es cesarlo, en lugar de imponer recortes que desde nuestro punto de vista son temerarios. Miren, el plan Clavijo, el plan de recorte del señor Clavijo es, desde nuestro punto de vista, apagar el fuego con gasolina. Y desde luego no se lo vamos a permitir. ¿Qué es lo que pretende el señor Clavijo con este plan? Cerrar camas, suspender contrataciones y aplazar operaciones. Y desde luego esta no es la solución. Por otro lado, es importante también dejar claro que no es cierto que el Servicio Canario de Salud tenga más presupuesto este año, como dice el señor Clavijo. Incluso con los 34 millones de crédito extraordinario que aprobamos la semana pasada, el presupuesto sigue siendo inferior al realmente ejecutado en el 2015. Y esto no es nuevo para el señor Clavijo. Esto se lo venimos denunciando desde el Grupo Parlamentario Popular. Lo hicimos cuando hicimos el debate, valga la redundancia, de la ley de presupuesto. Lo volvimos a reiterar con ocasión del debate del Estado de la Nacionalidad. Y también cuando le pedimos que destinara los fondos ITE a la sanidad. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues que no nos ha hecho caso. Y a día de hoy, pues esta es la consecuencia de no hacer caso al Grupo Parlamentario Popular. Y es que cierto es que es una temeridad y una irresponsabilidad presupuestar por debajo del coste real los servicios sanitarios básicos. Pero también es una temeridad y una irresponsabilidad lo que ha hecho el consejero de Sanidad, que es gastarse en 6 meses
200 millones más de los que tenía asignados, sin dar una explicación y además sin mejorar, ni siquiera contener las listas de espera. Está claro que la incapacidad del Partido Socialista y Coalición Canaria ha convertido el problema de las listas de espera en una auténtica epidemia. Una epidemia silenciosa que se propaga sin parar, provocando dolor y sufrimiento a miles de canarios. Y eso no nos lo merecemos. Canarias vive una situación de una auténtica emergencia sanitaria. A día de hoy, y con la amenaza de que esto no se va a contener, sino que va a aumentar, figuran casi 100.000 canarios en listas de espera sanitaria. Por lo tanto, en esta situación de emergencia, desde el Grupo Parlamentario Popular, lo que exigimos es, de forma inmediata, medidas extraordinarias. No vale la excusa de los ajustes presupuestarios, porque lo cierto es que el presupuesto sanitario alcanzó el pasado año casi los niveles del 2010. Antes del recorte de más de 300 millones impuesto como consecuencia del cambio del sistema de financiación autonómico aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero con el voto cómplice, les recuerdo, de Coalición Canaria. El presupuesto ejecutado en el 2010 fue de 2.852 millones y el presupuesto ejecutado en el 2015 de 2.803 millones. Nuestro portavoz, el portavoz sectorial de Sanidad, don Guillermo Díaz Guerra, les explicará a continuación con más detalle la valoración de las cifras de gestión. Pero yo quiero poner sobre la mesa dos datos muy concretos y que creo que son ilustrativos para explicar qué es lo que está pasando en Canarias, qué es lo que pasa en Canarias con la sanidad. El primer ejemplo, una prueba tan importante como es la detención precoz del cáncer de mama. Fíjense los datos. Mientras en el Hospital de la Candelaria hay 92 mujeres esperando por una mamografía, en el Hospital Universitario de Canarias hay 841 mujeres esperando por la misma prueba. Claro, las preguntas son las siguientes. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se justifica que en un hospital haya 92 pacientes esperando y en el otro haya casi 10 veces más? ¿Cómo se explica esto cuando de un hospital a otro se tarda menos de 15 minutos en llegar? ¿Cómo se explica que si vives en Santa Cruz de Tenerife tardes 2 meses en hacerte una mamografía y si vives en La Laguna tardes casi 7 meses? Como está claro, esto no es un problema presupuestario, esto es un problema de gestión, de optimización de recursos, de organización del trabajo. Y otro ejemplo, en el Hospital Universitario de Canarias tardan 63 días en hacerte una resonancia magnética. Bien, en Gran Canaria, en el Hospital Negrín, se tarda por la misma prueba 300 días. Es decir, si vives en Tenerife, 2 meses. Si vives en Gran Canaria, casi 1 año. ¿Por qué esta diferencia entre hospitales? ¿Por qué esta diferencia entre servicios? Esa es la pregunta. La epidemia de las listas de espera está claro que no se puede despachar con la publicación de unas estadísticas, eso frío, la excusa de unos recortes, como pretenden algunos, ni mucho menos con polémicas entre los socios de gobierno. Desde el Grupo Parlamentario Popular, desde el Partido Popular, exigimos una auditoría de gestión para saber qué es lo que está fallando en cada caso, porque está claro, con estos ejemplos que he puesto, que no ocurre lo mismo en todos los centros y en todos los servicios. También exigimos un diagnóstico real. Necesitamos conocer dónde se registran las demoras máximas, como exige la ley, qué efectos producen estas demoras sobre la población enferma y cómo aliviar esas consecuencias. Si estamos hablando de un problema de camas, si estamos hablando de un problema de recursos humanos, de medios técnicos o de organización. Necesitamos también que las autoridades sanitarias asuman su responsabilidad. Y también exigimos un plan de intervención. Y ese plan de intervención debe contener un programa de actuación para cada caso concreto, es decir, para cada hospital, para cada servicio. Una propuesta de reorganización también debe contener este plan, como una valoración económica de los recursos materiales y humanos necesarios para solucionarlo y un cronograma cerrado con objetivos evaluables en tiempo real. Y a corto plazo,
y de manera inmediata un plan de choque para contener, fíjense ya lo que decimos, ya no estamos hablando de bajar, sino para contener las listas de espera. Y este plan de choque debe estar dotado con los recursos de élite. Desde el Partido Popular, una vez más, exigimos al presidente Clavijo que tome estas decisiones con urgencia. Estamos hablando del dolor de miles de canarios, del sufrimiento de sus familias y de sus seres queridos. Y desde luego, desde nuestro punto de vista, no hay lugar para la frivolidad, ni mucho menos para las ocurrencias. Y ahora le paso la palabra al portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular para que concrete aún más pues todo lo que hemos expuesto. Gracias, Australia. Buenos días. Efectivamente, como adelantaba la portavoz del Grupo Popular, en Canarias hay una epidemia de listas de espera y que abarca todas las áreas que gestiona el Partido Socialista en este gobierno. Tenemos listas de espera en dependencia, en discapacidad, en la PSI, pero por supuesto tenemos listas de espera en la sanidad, como ha venido adelantando nuestra portavoz, y queda absolutamente contrastado con los datos publicados en la página web. Pero es que además acusamos al gobierno de ser un gobierno temerario en las decisiones. Piensen ustedes, si lo extrapolamos a otros sectores de la administración pública, la propia ley de contratos establece que cuando alguien presupuesta, cuando un licitador presupuesta por debajo del coste del servicio, está incurriendo en una baja temeraria y debería ser automáticamente excluido. Este es el caso del Gobierno de Canarias, que está presupuestando por debajo del verdadero coste de los servicios sanitarios. Por lo tanto, es un gobierno que debería ser automáticamente excluido. Pero es que además Coalición Canaria y el Partido Socialista nos están mintiendo sobre la crisis de la sanidad canaria y están actuando con una irresponsabilidad temeraria o con temeraria irresponsabilidad, como ustedes quieran leerlo, convirtiendo a los pacientes en rehenes de sus enfrentamientos internos. Por un lado, no es cierto que el Servicio Canario de Salud disponga este año de más presupuesto que el año pasado, como dice el presidente Clavijo, pero tampoco es cierto que no haya margen para mejorar la sanidad con el actual presupuesto. Las dos premisas son falsas, y para comprobarlo no tenemos nada más que acudir a los presupuestos de la comunidad autónoma y a la memoria de las cuentas anuales del Servicio Canario de Salud. En el año 2015, el presupuesto inicial del Servicio Canario de Salud de la Consejería de Sanidad era de 2.627 millones de euros. El inicial en el año 2016 fue de 2.637 millones de euros. Es cierto que hubo un ligero incremento en torno al 1%, pero la realidad es que el Servicio Canario de Salud, la Consejería de Sanidad, para funcionar y para poder prestar sus servicios con dudosa calidad, gastó en el año 2015 2.803 millones de euros. Si sabíamos que en el 2015 se habían gastado 2.800 millones de euros y para 2016 ya presupuestamos 2.670, estamos presupuestando con una baja temeraria, sabiendo de entrada que los recursos económicos iban a ser insuficientes para prestar los servicios. 131 millones de euros menos que en 2015, aún teniendo en cuenta estos 34 que aprobamos la semana pasada mediante ese crédito extraordinario. Por lo tanto, el presidente no está diciendo la verdad cuando afirma que este año 2016 hay más recursos económicos que el año pasado. Hay menos, muchos millones de euros menos. Y tampoco dice la verdad el consejero socialista cuando vincula la mejora de las listas de espera a la disponibilidad presupuestaria. Los hechos, el pasado, las cifras no nos engañan. Si el problema fuese solo presupuestario, durante los 5 últimos años tendrían que haberse reducido las listas de espera en lugar de haber aumentado. Lo cierto es que el presupuesto ejecutado por el Servicio Canario de Salud ha crecido en los últimos 5 años en torno a un 8%, pasando en 2011 de 2.594 millones a los 2.800 del año 2015. Por lo tanto, se ha ejecutado más presupuesto y en cambio las listas de espera han ido empeorando. 200 millones de euros más en el año 2015 respecto al año 2010. ¿Y qué ha pasado en este mismo periodo de tiempo con mayor gasto? Pues que las listas de espera quirúrgicas han aumentado un 57%, pasando de 21.000 pacientes a 32.000, casi 33.000 a día de hoy. Más grave es la lista de espera de larga duración, donde había un incremento de 3.300 pacientes hasta 9.547 pacientes.
Es decir, la gente que tiene que esperar más tiempo prácticamente se ha triplicado. Y este último año, la gestión sanitaria que pasa de Coalición Canaria al Partido Socialista, lejos de mejorar, ha empeorado. Las listas de espera quirúrgicas han crecido en un año un 8% y las especialidades médicas un 20%. Y esto, como hoy sabemos, va a peor. Los únicos parámetros que han mejorado en este último año han sido una reducción de 3.200 pacientes en pruebas diagnósticas y también el tiempo de demora media. Hace un año había que esperar de media 164 días para ser intervenido quirúrgicamente y a día de hoy son 162 días. Se ha reducido 2 días el tiempo de demora media, lo cual puede parecer afortunado, pero la realidad es que nos aleja muchísimo de la media nacional. La media nacional, piensen ustedes, de espera para una prueba quirúrgica, para una intervención quirúrgica, está en 89 días. En Canarias estamos hablando de 162 de media. Y piensen ustedes, recuerden que hay un Real Decreto que figura el tiempo máximo de espera en 180 días. En Canarias son miles de casos los que se superan esos tiempos máximos de 180 días, solo pensando que la media está en torno a 162. Hay casi 100.000 enfermos canarios sin atender, esperando, bien por un quirófano, por una prueba diagnóstica o por una consulta con un especialista. Es aterrador. 19.000 personas esperando por una ecografía. 7 meses en algunos hospitales para una mamografía. Esto es una verdadera emergencia sanitaria, una epidemia de listas de espera. Y hay que intervenir, y hay que hacerlo ya, con recursos extraordinarios, con innovación en la gestión, con decisiones valientes, de organizando en profundidad el servicio de gestión sanitaria. Me gustaría hacer una aclaración sobre el sistema de financiación, sobre el sistema sanitario. La reducción del presupuesto sanitario en Canarias no se ha producido con los gobiernos del Partido Popular. La reducción del presupuesto sanitario en Canarias, al igual que el del propio presupuesto global de la comunidad autónoma, se produjo en los ejercicios 2010 y 2011, cuando entró en vigor el sistema de financiación autonómica con el voto favorable en el Congreso de los Diputados de Coalición Canaria y Partido Socialista y el voto contrario del Partido Popular. En ese momento se determinó la fórmula matemática, el algoritmo que iba a distribuir los recursos estatales por las comunidades autónomas. En ese momento el Partido Popular advirtió que era perjudicial para Canarias y votó en contra. Partido Socialista y Coalición Canaria votaron a favor. Y de esas lluvias vienen estos lodos, de un deficiente sistema de financiación para Canarias, que nosotros siempre hemos mantenido que es deficitario, y por tanto acaba también repercutiendo en el gasto sanitario. El presupuesto del Servicio Canario de Salud sufrió un recorte de 385 millones de euros, pasando en el año 2009 de 2.900 millones a 2.500 millones en el año 2011. Y eso sucedió con el gobierno del Partido Socialista en el Estado y con el gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista en Canarias. Existe sin duda, y no se puede negar, un déficit de financiación para la sanidad canaria, igual que lo existe para Canarias. Pero lo que pedimos desde el Partido Popular es que PSOE y Coalición Canaria dejen sus enfrentamientos internos y se ocupen de lo realmente importante. Y para nosotros hoy es la salud de los canarios. A los enfermos les da igual si el culpable es Clavijo, Morera o Patricia Hernández. O a lo mejor lo son los tres. Lo que quieren es tener ya soluciones a su problema. Clavijo, el presidente del gobierno, tiene que adoptar medidas urgentes para poner freno a esta epidemia, porque la situación es una auténtica emergencia. Tenemos unos excelentes, probablemente los mejores profesionales en la sanidad. Tenemos un equipamiento sofisticado, de última generación, y un presupuesto que en los últimos 5 años ha crecido progresivamente. Todo mejorable, por supuesto, pero lo que falla aquí no son ni los profesionales ni los equipamientos. Lo que ha fallado aquí, sin duda, ha sido la gestión, la política irresponsable y temeraria del Partido Socialista y de Coalición Canaria.